Quiero contar historias. Mi nuevo canal de YouTube. Hola, amigas y amigos. Bueno, es el primer vídeo que grabo después de que Chefo nos dejara. En fin, un recuerdo para él y yo no creo que esté en ningún lado. Eso que siempre dicen, donde quiera que estés, es que yo no creo que esté en ningún lado. Está en nuestros corazones y mientras nosotros lo recordemos, él estará presente de alguna manera. Bueno, The Show Must Go On, por tanto continúo, estamos en la India, voy a empezar quizá por Benarés, porque Benarés nos chocó mucho y no necesariamente para bien. Todas aquellas callejuelas estrechas, con los monjes de distintas sectas, diríamos, o que seguían a distintos dioses hindúes, con vestidos de naranja o de amarillo, con los crótalos y con las músicas disonantes, y después todo un ejército de gente que iba a morir, de viejas, de ancianos, ancianas, viejos, viejas, y que estaban allí muriéndose, a veces pidiendo algo, pidiendo algo de arroz o quizá dinero, otros se dejaban morir. Y luego estaban ya los ghats, estas escalinatas que se van metiendo en el río, ¿no? Que según la crecida del Ganges, pues allí hay más o menos o lo que sea. Y allí había de todo. Bueno, quemaban a los muertos, evidentemente. Si eran ricos, había muchas maderas y olorosas y muchas flores. Y si no, pues los quemaban un poco y los echaban al río medio quemados. La vida debía continuar y mezclados con todo esto, allá al lado había niños con las cometas, saltando a la comba, yogis completamente desnudos haciendo meditación, la gente bañándose en el agua a 2 pasos de donde estaban los cadáveres, y todo aquel humo, aquel olor como a carne a la brasa. Y entonces cogimos una barca, alquilamos una barquita con un remero para acercarnos un poco a esta zona que estaba como prohibido ir si no era un familiar tuyo, evidentemente, ¿no? Entonces nos acercamos mucho y oímos ¡ploc! Y chocamos con un bebé, porque los bebés los arrojan al agua directamente. Bueno, hay gente que dice que en el, ¿cómo se llama este? Ginsberg, el poeta estupendo del Aullido, ¿no? Que nos gustaba tanto, que no ha hablado de este poema, pero que fue un revulsivo, ¿no? He visto las mejores mentes de mi generación enloquecer y tal. Era realmente un poema fantástico, ¿no? Ginsberg vivió un tiempo ahí. Y también hay mucha gente, yo tengo amigos, Carlos Cruañas, que es un especialista en arte hindú y budista, y mucha gente más que están totalmente enamorados de Benarés, ¿no? Que es el teatro del mundo, ahí está lo bueno, lo bello y el infierno y el cielo y tal. Pues a mí no, no, claro que me gustó, eso es un lugar espectacular y todo eso, pero me dio como, no estaba a gusto, yo ahí no estaba a gusto, y Paco el que menos. Pero para Paco fue un punto de inflexión. Él que era el más hippie, el más Krishnamurti, el más que sí, el más que esa. En Benares tuvo un gol, una decepción terrible, y a partir de entonces dejó de gustarle la comida picante, según dice Manuel, dejó de fumar porros, lo que es raro porque luego él se pasó a la droga dura cuando regresó a España, que bueno, que fue terrible porque ya sabéis cómo son la gente que se mete en el caballo y todo eso, pues que se fue como separando de los amigos porque se vuelven de una manera muy así, ¿no? Y yo lo perdí, que era el gran amigo mío desde los 13 años, era mi hermano, pero la droga nos separó para siempre. Bueno, pues entonces seguimos, pam, 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 hasta Katmandú, Nepal, para el país tan bonito, con las montañas nevadas, todo precioso, quizás demasiado para mí. Estábamos en una pensión, ahí la comida era muy buena, hacían pastelitos de no sé qué. Bueno, pues un día estábamos por allá, yo creo que era el día que sacrificaban, dedicado a Kali, a Durga, esposa de Shiva, y entonces que le gusta mucho la sangre, esa que representan siempre
con la lengua roja salida, ¿no? La lengua que saca la lengua y roja, que luego lo copiaron para el logotipo de los Rolling Stones, que está copiado de esto de la diosa hindú, ¿no? Sedienta de sangre. Y entonces por ahí de repente Carlos dice, Manuel, Manuel. Encontramos a Manuel, bueno, hicimos una gran, claro, alcohol ahí no había, pero con los porros y todo esto. Y bueno, estuvo muy bien. Y entonces ahí hubo una división, porque yo estaba muy preocupado por el coche, teníamos que devolverlo porque si no nos ponían una multa terrible al regresar a España. El coche ya no, el Land Rover ya no podía funcionar. Entonces nosotros teníamos que ir a Bombay para intentar venderlo ahí. Gracias al cónsul con el que entramos en contacto, que era de Goa y se llamaba Napoleón Fernández. Y sí, conseguimos no venderlo porque era un cacharro, nadie lo quería comprar por aquel precio. Porque nosotros necesitamos el precio al menos que igualara al de la multa, ¿no? Y que nos iban a poner en España por no traer el coche de regreso. Sería muy complicado explicar este procedimiento legal que había en aquella época y tal. Pero era así. Carlos encontró unos españoles de Barcelona que iban en 850, llegaron en 850 hasta Nepal. Carlos se quedó ahí. Chefo, Paco, Emanuel y yo y un mecánico que nos hicimos amigos de un mecánico, nos lo llevamos hasta Delhi porque era de Delhi él. Seguimos a Delhi. Y luego a Chefo lo dejamos en el aeropuerto porque tenía que regresar ya, porque tenía la mili y si no, pues se las cargaba, ¿no? Entonces Manuel y yo y Paco continuamos hacia Bombay y tuvimos un percance en un pueblo, poblacho, de la montaña. Estamos ahí en una tetería, tendimos los sacos de dormir y viene un tipo y nos dice, oye, que el Mr. no sé qué, que era como el cacique del pueblo, que se ha enterado que hay unos extranjeros aquí y que os quiere invitar a su casa y bueno, y rendiros los honores, porque aquí nunca viene nadie, menos extranjeros y tal. Y dijimos, bueno, vale, vamos. Era un hombre bastante desagradable con otros dos como altos y raros, feos y con las bocas mascando aquel bétel, ¿sabes? Aquella raíz de bétel que queda todo rojo, como unos espumarajos rojos que vas escupiendo, ¡pah!, dejándolo todo perdido y tal. Nos dieron a beber un aguardiente que habían hecho ellos. Yo les dije, oye, no lo bebáis, porque mi padre siempre me decía, cuidado en los viajes estos que haces, no tomes alcoholes que no sean de una botella y tal, porque los licores caseros te puedes volver ciego si no están bien hechos. Y les dije, no bebáis nada. Y además yo ya veía que nos estaban como emborrachando, porque uno de ellos ya empezaba a meter un poco de mano Manoli, que era así como el más fino, y siempre les gustaba muchísimo a todos. Y esto que Manoli no es gay para nada, como tampoco Paco lo era, ¿no? Y yo, que era el que era gay, a mí no me hacían caso porque me tenían como miedo. Tampoco me gustaban nada, o sea que no, dejémoslo correr esto. Bueno, pues entonces estamos allá, empezaron a tocarle, que no sé qué, y la cosa fue subiendo de tono, cada vez estaban más borrachos, estaban muy agresivos, y yo en una de estas dije, mira, así hablando entre dientes, dije, cuando yo diga ya, nos vamos corriendo al coche y nos largamos, porque esto se está poniendo feo. Y porque se estaba poniendo feo realmente, los tíos estaban cada vez más agresivos, creo que había por ahí había como un cuchillo, yo qué sé, fatal. Entonces de repente digo, ya. Entonces como ellos estaban medio borrachos y se tambaleaban, venga, nos metemos en el coche, entonces yo pongo el coche, no se me pone en marcha, el tío por la ventana pegando puñetazos a Manuel dándole manotazos, uno agarrado a mi puerta, el otro delante. Y entonces por fin se pone en marcha, yo hago ¡rum! Y salgo aquello como dejando neumáticos con aquel ruido característico, ¿no?, de las salidas estas así. Entonces el que estaba delante se apartó porque si no lo atropellábamos. Y el que estaba agarrado a la puerta como queriendo pegar a Manuel, al final también se tuvo que soltar. ¡Pam! Y nos largamos pitando, corriendo, no nos podían ya perseguir porque no estaban borrachos ni nada, pero era como
un poco como para liberarnos de todo aquello. Y entonces seguimos conduciendo por la noche en aquella época y en aquellos lugares, no se recomendaba nada, había un control de la policía del ejército, dijeron no pueden ir, tuvimos que esperar que pasara un camión o no sé qué para hacer como un convoy, y al final llegamos a Damao, que era una de las antiguas colonias portuguesas, Diu, Damao, Goa. Ahí llegamos al amanecer, estaba todo gris, con el salitre del mar, toda la ciudad como medio portuguesa, pero como medio comido todo. ¿Va? Nos fuimos a un hotel que daba al mar, aquel mar muy mala mar, y era todo como el final, era como triste, un hotel muy dejado, con una terraza, todo comido también por el salitre. Sí, bueno, sabíamos que aquello era el final de aquel viaje que tanta ilusión nos había hecho, con el que habíamos estado soñando, con Paco. Paco ya estaba decepcionado de la India. Yo no, pero vi que era el fin, que se acababa aquello, aquella hermandad, aquello tan bonito, que habíamos estado por Irán, por Cachemira, con los Kalashnikovs de los Baluchis, que todo este mundo se acababa, ¿no? Y de ahí, bueno, yo creo que dormimos y estuvimos como todo un día durmiendo, porque sabíamos que mientras durmiéramos el sueño aún continuaba, que una vez despertáramos ya íbamos a Bombay y se acababa aquel sueño. Y en Bombay acabamos en el Ejército de Salvación. No contaré nada más porque está en el Impulso Nómada. No, sí, está en el hago un poco de publicidad, a ver si vendemos un poco los libros, que cada vez es más difícil y la gente ya no quiere leer. En fin, por tanto lo vuelvo a poner. Ahí está todo explicado. También yo había muchos meses y ahí decidí pues salir del armario ya completamente. Y bueno, en fin, está todo explicado en el libro. Quiero hacer unos incisos porque yo a la India luego volví con mi cuñado, con Ramón, y allí vivimos una India muy distinta, porque lo que no quiero hacer es hacer otro capítulo de otro viaje a la India, sino hago un inciso dentro de este, porque ya está. Para acabar ya también con la India y volver al animismo y a Egipto, del que aún no he hablado y tal. Entonces, bueno, con Ramón vimos otra India, así con los del Supervivientes del Land Rover, con mis amigos. Vimos todo este mundo de los mecánicos y de los convoys por las carreteras y tal. Con Ramón vimos el mundo del tren y sí, recorrimos toda la India de arriba abajo, de este a oeste, de norte a sur, en vagones de tercera. Era muy divertido en aquella época, pues lo resistías todo, aunque fueran de madera, se te clavaba en el culo, lo que fuere. Y después recuerdo que en las estaciones teníamos que llevábamos el dinero y el pasaporte colgando, lo poníamos en el saco de dormir en los pies, porque en cada estación, como hacía mucho calor y no había aire acondicionado ni nada en tercera, pues había las ventanas con barrotes, pero en cada estación se veían manos por la noche que hacían así a ver qué arrambaban. Por tanto, dijimos, mira, el dinero y todo en los pies y así no pasa nada. Y a veces eran monos, porque hay los monos en la India están por todas partes y roban cosas, cogen, si llevas comida, ellos la encuentran y te la quitan y son bastante agresivos. Y bueno, recuerdo esto con Ramón, que estábamos en el templo de los monos, precisamente, de Nepal, y había una anciana tibetana, que estaba recogiendo maderas, hacía como atillos de maderas, con ramitas y tal, y las iba como guardando. Era una montaña que se subía por unas escalinatas que no acababan nunca. Y entonces en una de estas, uno de los monos, un mono grande, coge el atillo de la mujer y lo esconde detrás de una roca en la que estábamos sentados Ramón y yo, como para hacer una putada a la anciana. Y luego llega la anciana, cuando ya estaba recogiendo los atillos y se los iba cargando en una especie de cesto, de estos que llevan así, ve que no encuentra el atillo. Entonces nos mira a nosotros y ve que hay el atillo detrás de nosotros. Y entonces nos pegó una bronca pensándose que le estábamos robando la madera esta. Bueno, esto es una tontería. Con Ramón recorrimos el Ladakh, esa zona que estaba prohibida 2 años antes y la acababan de abrir
Entonces fue fantástico porque es esta zona que es de cultura tibetana o budista himaláyica y habían todos estos templos, estos templos fantásticos, estas lamaserías, un poco tipo Tíbet, ¿no? Fantásticas, y con unas tancas, con budas preciosos, enormes. Y allí hicimos una cosa muy bonita, que es que íbamos o andando, está más de 4.000 metros de altura, 3.000 y pico, 4.000, o sea que te agotas. Yo en aquella época no tenía mal de montaña, que luego lo desarrollé y ya no pude subir más a estos lugares. Bueno, pues y llegábamos a los monasterios, llegábamos a la puerta, plom, plom, se abrían aquellas puertas, salían los lamas y ya veían, ya nos metían en una habitación con alguno de ellos, o una habitación sola. Casi siempre dormíamos con algunos monjes, ¿no? Nos preparaban la comida, aquella sopa, bueno, sopa no, es como un caldo que hay como 4 hojas como de rábano, ahí infusionadas, y después la champa, que es una especie de gachas, ¿no? Bueno, como de harina, así, que la ponen con el té salado, té negro con sal y manteca de yak, o sea que es una cosa bastante potente, que al principio dices, uy, pero luego te lo acabas comiendo divinamente. Y bueno, recorrimos todo el Ladakh, de monasterio en monasterio, pidiendo hospitalidad. Fue realmente fantástico. Y después lo que me impresionó mucho fue la peregrinación que hicimos a la cueva de Amarnat, que no habíamos podido ir con los del Land Rover porque llegamos una semana tarde. Y ahora sí que pudimos hacerlo. Entonces, una peregrinación de varios días que se hace a una cueva donde estuvo Shiva meditando y en la que hay un falo. El falo es el lingam, es el símbolo de Shiva, de hielo, y se puede visitar solamente durante la luna de julio-agosto, porque el resto del año es como impracticable, está entre glaciares, un lugar fabuloso. Entonces, ahí está peregrinación de más de 4 o 5.000 peregrinos, y que vas día a día y que es fantástico, pero es tan fantástico que lo explicaré el próximo día. Besos.